Esa noche, cuando el desierto dejó de ser silencio y empezó a murmurar como una criatura inmensa, Egipto apareció ante nosotros no como un país, sino como un rito. El aire olía a resina caliente y a lino viejo. El cielo, negro como un vaso de obsidiana, parecía inclinarse sobre las ruinas que el viento iba desenterrando, grano a grano. En la distancia, las columnas de un templo emergían como dedos de piedra, y el Nilo, ese animal sagrado que respira a su propio ritmo, parecía sostener la penumbra con una calma que solo los dioses conocen. Aquí, la vida no se opone a la muerte, la bordea, la toca, la invoca. Aquí, cada paso suena como si pisáramos una ceremonia. Vamos a hablar de lo que los vencedores escribieron en piedra y de lo que las víctimas solo pudieron decirle a la arena. Vamos a hablar de las mujeres que caminaron detrás de los carros dorados y aprendieron demasiado tarde que la victoria de los hombres era la condena de sus cuerpos. Vamos a hablar de un mecanismo antiguo, afinado durante siglos, que convirtió a las esposas de los guerreros derrotados en botín político, en trofeos vivientes, en silencios sutiles. En Egipto, las pirámides apuntan al cielo, pero las historias más terribles miran hacia abajo, al polvo, y es allí donde comienza este relato. El antiguo Egipto no fue únicamente el brillo que nos devuelven los museos, fue, sobre todo, una coreografía de poder sostenida por una idea que lo cambia todo. El faraón no era un gobernante, era la forma humana de un dios. Si él extendía la mano, el sol obedecía. Si fruncía el ceño, el desierto recordaba su lugar. Bajo esa premisa, la guerra no era un conflicto, era una liturgia. Y como toda liturgia, necesitaba ofrendas. Oro, ganado, maderas, sí. Pero lo más valioso se movía y respiraba, lloraba y callaba. Las mujeres de los vencidos. Imagina la víspera de la campaña. Las barcas reales descansan como bestias domadas en la ribera. Los sacerdotes pintan signos en los brazos de los soldados. El general recita, de memoria, el destino de una ciudad cuyo nombre mañana será un agujero en la geografía. Cuando el amanecer derrama bronce sobre las lanzas, la batalla ya está decidida por los dioses. Los escribas solo la contarán, y la contarán con la frialdad de quien registra pesos y medidas. Tantas manos, tantos arcos, tantos carros. Pero cuando la contabilidad de la sangre termina, cuando los hombres han dejado de gritar, empieza otra contabilidad. Y en esa nueva lista, cada mujer vale más que un cofre lleno. En la superficie, todo parece orden. El faraón regresa triunfante y agradece a Amón. Los músicos afinan la alegría. Los relieves se preparan para mentir con elegancia. Debajo, sin embargo, hay una verdad que huele a humo y a miedo. Lo que se hace con las esposas de los guerreros que ya no volverán. No es prisión a secas, no es esclavitud sin más. Es un proceso deliberado de despojo que no busca solo brazos para trabajar, sino identidades para borrar. La mujer no será ella, será el espejo en el que el vencedor se mira para creer que es eterno. No conviene confundir sofisticación con piedad. Egipto conoció la técnica del bronce, el pulso exacto de la piedra, la contabilidad meticulosa del grano. Conoció también el modo de quebrar sin ruido. Un nombre nuevo para sustituir la lengua de la infancia. Una túnica de lino para cubrir el cuerpo que dejó de pertenecerle. Una plegaria extraña para ocupar el lugar de la plegaria antigua. La victoria no es completa hasta que una mujer pronuncia el nombre del dios ajeno con los labios que ayer besaron el altar de su casa. Entonces, y solo entonces, el orden, Ma'at, dice haberse restablecido. Puede que hoy, desde la comodidad de nuestras certezas modernas, hablemos de derechos, de dignidad, de límites. Allí no había límites. Allí la frontera era una línea móvil que se trazaba con cuchillos y se borraba con lágrimas. Allí la propaganda era un bosque de columnas, donde el faraón aplasta enemigos que parecen ideas.
y la realidad era una fila de cautivas que aprenden hacia respirar de nuevo para no caer. No nos engañemos, lo que ocurrió en Egipto ocurrió, de modos distintos, en otros imperios, pero aquí alcanzó la perfección fría de una escritura sagrada. Por eso duele todavía. Cualquier relato honesto debe admitir esta doble cara, el esplendor que nos fascina y la maquinaria que lo alimentó. En el mismo país que cinceló el rostro de un dios en un obelisco, se talló también el miedo en el interior de mujeres que ya no podían dormir. A veces, la historia se escribe con piedra para que no se mueva, otras con silencio para que no se note. Este es un intento de escuchar ese silencio. Vamos a recorrer el camino que nadie quiso contar con detalle, desde la caída de las murallas hasta el último corredor del palacio, desde el polvo que se pega a la piel en el Sinaí hasta el cuarto donde una princesa extranjera aprende un nombre que no eligió. No haremos concesiones a la nostalgia. Cada paisaje hermoso tendrá su grieta, cada rito tendrá su sombra, cada triunfo llevará adherido un llanto que los escribas pasaron por alto. Y si alguna vez te parece que exageramos, recuerda que la exageración fue el lenguaje oficial de la victoria, no de las víctimas. Este es el pacto con quien escucha, creer solo lo que resista al contacto con la arena. Si una frase no sobrevive al viento, no nos sirve. Si una escena no deja huella en la piel, no es verdadera. Si un dios precisa la humillación de una mujer para reafirmarse, no es un dios, es un espejo roto. Dirán que el pasado es otro país, tal vez, pero los mapas del poder cambian menos de lo que pensamos. Hoy, como entonces, el cuerpo femenino sigue siendo frontera y botín. Hoy, como entonces, la victoria política pretende escribirse dentro de una carne ajena. Esa continuidad es la parte más incómoda de nuestra modernidad. Seguimos reconociendo los mecanismos antiguos bajo nombres nuevos. Aquí, pues, empieza la historia. No con el golpe del ariete, no con el rugido de los carros, sino con el instante posterior, cuando el polvo se posa y se distingue, entre los cadáveres, la figura de una mujer que aún respira. Nadie la consuela, nadie la nombra. Los soldados saben exactamente qué hacer. Y cuando la sangre de los hombres se seca sobre la arena, el verdadero principio de la pesadilla comienza. El antiguo Egipto no solo fue una civilización, fue una idea que se hizo piedra, un sueño que decidió no despertar jamás. Su poder se extendió durante más de 3000 años, desafiando a los desiertos, a los invasores, al tiempo mismo. Desde Narmer, el rey que unificó las dos tierras, hasta la llegada de Alejandro Magno, Egipto fue el corazón palpitante de un mundo que giraba alrededor del Nilo. Un mundo donde el orden, Ma'at, era sagrado, y todo lo que lo desafiaba era caos, Isfet. Bajo ese código cósmico, el faraón no gobernaba, mantenía el equilibrio entre los vivos y los muertos. Su autoridad no era política, era metafísica, y en nombre de ese equilibrio se podían cometer todos los horrores. Los cronistas egipcios nos hablan de reyes divinos, de Tutmosis, el conquistador, de Ramsés, el dios que vencía antes de luchar, de Amosis, el liberador de Tebas. Los relieves muestran sus figuras monumentales, gigantes que aplastan enemigos con un gesto. Pero lo que esas piedras no dicen es que la divinidad del faraón era también una maldición colectiva. Cuando un hombre se cree Dios, los demás dejan de ser humanos. En las campañas hacia Nubia, Siria o Canaán, la conquista era más que una empresa militar. Era un ritual. Cada ciudad tomada no era solo territorio, era una ofrenda. Cada enemigo caído era un sacrificio para el orden cósmico. Egipto se veía a sí mismo como el centro del universo. Todo lo que quedaba fuera de sus fronteras era un eco imperfecto, una imitación vulgar de la civilización. Los extranjeros no eran solo extraños, eran los 9 arcos, enemigos eternos de Maat.
No tenían almas, según la teología imperial. Y sin alma no hay crimen posible. Matar, someter, despojar era simplemente restablecer el equilibrio que los dioses exigían. Por eso las guerras egipcias eran, en realidad, ceremonias de purificación. Cada lanza levantada, cada templo saqueado, cada mujer encadenada era un acto litúrgico. La violencia era una forma de oración. Los escribas, guardianes de la memoria, lo sabían. No registraban la sangre, registraban la gloria. En las paredes de Karnak o Luxor, las escenas se repiten. El faraón avanza con el arco tensado, los enemigos caen de rodillas, los dioses sonríen. Pero esas son solo las imágenes oficiales. La otra historia, la de las casas vacías, los niños huérfanos, las mujeres llevadas al Nilo, quedó enterrada bajo el brillo del alabastro. Lo que los relieves ocultan es la dimensión humana del precio que Egipto pagó por su eternidad. El poder, en su forma más pura, no necesita ruido. Egipto perfeccionó esa lección antes que nadie. Su maquinaria burocrática era tan eficiente como su ejército. Cada cosecha estaba registrada, cada piedra numerada, cada prisionero catalogado. Los templos funcionaban como bancos, los sacerdotes como contadores del alma nacional. Todo tenía un propósito y un lugar, incluso el sufrimiento. En los papiros administrativos del Reino Nuevo se detallan las cuotas de tributo, los censos de pueblos conquistados, las listas de esclavos asignados a los templos. Pero esas listas no mencionan nombres, solo números, porque nombrar es reconocer, y reconocer es humanizar. En Egipto, el anonimato era parte del control. El faraón, considerado hijo de Ra, era el mediador entre los dioses y los hombres. Su voz era decreto celestial, su ira, justicia divina. Ningún súbdito podía cuestionar sus decisiones porque hacerlo era desafiar al universo. Esa sacralización del poder creó una paradoja terrible. La compasión se volvió un crimen contra el orden. Si el faraón ordenaba que una ciudad fuera arrasada, compadecerse de sus habitantes era una forma de herejía. Si el faraón tomaba a las esposas de sus enemigos como trofeos o las ofrecía a los templos como servidumbre sagrada, el pueblo debía celebrar, no lamentar. La moral era lo que el faraón decía que era, y el faraón nunca se equivocaba. En ese contexto, el cuerpo de las mujeres adquirió un valor simbólico devastador. No eran personas, sino territorios conquistados. El vientre femenino era frontera y recompensa, herramienta de propaganda y de venganza. Los relieves no lo muestran, pero las cartas de Amarna, los textos diplomáticos y las crónicas extranjeras lo confirman. Las princesas de Mitanni, de Canaán, de Babilonia, enviadas o tomadas, eran piezas en un tablero teocrático. A través de ellas, Egipto unía linajes, consolidaba tratados, borraba naciones enteras. Sin embargo, detrás del mármol de los templos y del oro de las tumbas, había miedo. El imperio que parecía eterno temía la disolución tanto como adoraba el orden. Y para mantener ese orden, era necesario un flujo constante de enemigos derrotados, de cuerpos ofrecidos, de fronteras reafirmadas. Los faraones sabían que la grandeza se sostiene sobre una amenaza permanente. Por eso, cada victoria traía consigo una búsqueda ansiosa de la próxima guerra. Egipto necesitaba conquistar para no caer, y en cada conquista las mismas sombras se repetían, las mujeres llorando sobre la arena, los soldados repartiendo el botín, los sacerdotes bendiciendo el crimen. Tal vez por eso, sus monumentos siguen en pie, no solo por la solidez de la piedra, sino por la persistencia del miedo. En cada obelisco hay una oración disfrazada de geometría. En cada tumba, una súplica por no ser olvidado. Egipto fue un imperio que temía la muerte más que nadie, y por eso la administró con tanto detalle. Construyó su inmortalidad sobre la carne de quienes no tenían tumba, y entre todos los que pagaron ese precio, las esposas de los guerreros caídos fueron las que soportaron la carga más cruel.
porque su castigo no era morir, era seguir vivas. Imagina el silencio después de la batalla. El aire todavía huele a metal caliente, a sangre seca, a cuerpos que se enfrían bajo el sol. Las moscas llegan antes que los escribas. Los buitres dibujan círculos sobre un paisaje que ya no pertenece a nadie. El faraón, erguido en su carro dorado, observa. No con furia ni con compasión, sino con la calma del que cumple un deber divino. Sus soldados, disciplinados hasta en la victoria, esperan la orden. No hay saqueo, no hay gritos de triunfo. Lo primero es el conteo. Los escribas bajan de sus mulas, despliegan rollos de papiro, mojan los cálamos, empiezan la contabilidad del infierno. Los cuerpos se apilan, se examinan, se mutilan. Las manos derechas de los enemigos se cortan y se depositan en montones que crecen como colinas grotescas. Cada extremidad es una cifra, una prueba, una ofrenda estadística al dios del orden. En Avaris, Tel el Daba y otras ruinas del delta, los arqueólogos encontrarán siglos después esos restos, testigos mudos de una burocracia macabra. La guerra egipcia no terminaba con la victoria, comenzaba con el inventario. El faraón revisa las cifras, satisfecho, pero en el fondo sabe que esos montones de carne no bastan para sostener su gloria. La guerra debe producir algo más duradero que la muerte. Debe producir control, y el control no se ejerce sobre los muertos, sino sobre los vivos. Por eso, mientras los escribas terminan su registro, otra unidad del ejército se prepara para la siguiente tarea: la caza de supervivientes. Las puertas caídas de la ciudad conquistada se convierten en trampas. Las mujeres y los niños intentan esconderse en templos derruidos, detrás de estatuas rotas de dioses que ya no responden. Se aferran a amuletos, a muñecos de arcilla, a pedazos de sus hogares. No entienden la lengua de los invasores, pero entienden sus gestos. Los soldados egipcios entran en las casas con antorchas y látigos. No hay negociaciones, no hay súplicas, solo la eficacia meticulosa de un sistema que ha hecho esto cientos de veces. Las sacan arrastrándolas por el cabello, las atan con cuerdas, las marcan con pigmentos rojos en la frente, propiedad del faraón. Al caer la noche, la ciudad arde. El cielo se vuelve un espejo invertido del infierno. Las llamas iluminan los cuerpos y las sombras de las cautivas caminando en fila, como una procesión que nadie verá en los relieves triunfales. No hay canto de victoria, solo el ruido de las cadenas, el llanto de los niños y el sonido de la arena que devora los pasos. La batalla ha terminado, pero el castigo apenas comienza. Las mujeres son clasificadas con la misma frialdad con la que se cuentan los cadáveres. Las de noble cuna, que vestían lino y oro, son separadas de las campesinas. Las que saben bordar, cantar, tocar el arpa, tienen un valor distinto. No son esclavas comunes, son trofeos vivos, símbolos del triunfo. Las campesinas, en cambio, serán vendidas o entregadas a los templos para trabajos forzados. Los escribas anotan los detalles en papiros que describen a seres humanos como si fueran ganado. Edad, complexión, utilidad. Nada más. Un nombre, si acaso, solo sirve para tacharlo más tarde. Algunos textos de Tutmosis III, en las paredes del templo de Karnak, mencionan con orgullo la cantidad de prisioneros. 340 personas, sin contar los sirvientes y las mujeres. Ese sin contar es el verdadero peso del horror. Son los invisibles, las que no merecen ni una línea. Su existencia queda diluida en una palabra. Pero esas mujeres, que no cuentan para los escribas, se convertirán en el eje de una maquinaria más cruel que cualquier espada. Los egipcios entendían la guerra como una forma de ordenamiento. Cuando un enemigo era destruido, su pueblo debía ser absorbido, y la manera más directa de hacerlo era a través de las mujeres. Ellas eran los puentes biológicos y simbólicos entre los mundos. Al capturarlas, Egipto no solo eliminaba una amenaza, sino que añadía nuevas manos, nuevos vientres, nuevas voces a su dominio.
convertía la diversidad en obediencia. En los días siguientes a la conquista, los soldados comienzan la marcha de regreso. La caravana es interminable. Carros cargados de oro, animales, armas, y detrás una línea de figuras exhaustas, mujeres y niños atados por el cuello o las muñecas. El sol cae a plomo sobre la procesión y el desierto se convierte en juez. La victoria del faraón avanza envuelta en polvo y lamentos. Cada paso hacia el Nilo es un paso hacia el olvido. Las cautivas no saben a dónde las llevan. Algunas creen que serán sacrificadas, otras que las venderán. Ninguna imagina la sofisticación del sistema que las espera. El viaje es largo, y muchos no lo completan, pero para los egipcios eso no importa. En su lógica, el desierto es un filtro natural. Solo las fuertes, las útiles, las que aún pueden servir, merecen llegar vivas. Las demás, dice un texto del Reino Nuevo, fueron entregadas al sol. Es la forma poética de decir que fueron abandonadas a morir. Así funciona la victoria en Egipto. Una cadena infinita de eficiencia y desprecio, de religión y cálculo. La conquista no termina cuando el enemigo cae, sino cuando su memoria desaparece. Y esa memoria empieza a borrarse en el instante en que una mujer pierde su nombre y se convierte en número, en botín, en prueba de poder. Cuando el ejército finalmente levanta el campamento, solo quedan ruinas y ceniza. Los templos profanados, las calles llenas de humo, las tumbas abiertas por los saqueadores. Pero en algún rincón, entre las sombras de un santuario destruido, una madre todavía respira, abrazando a su hijo. Escucha los pasos de los soldados que se alejan y entiende la verdad que los siglos guardarán en silencio. Para los hombres, la guerra ya terminó. Para las mujeres, acaba de empezar. El camino hacia Egipto era una herida abierta en la arena. Durante semanas, las columnas de prisioneros avanzaban bajo un sol que parecía disfrutar de su agonía. No había árboles, ni sombra, ni perdón. Solo roca, fuego y silencio. Las mujeres marchaban atadas entre sí, algunas con cuerdas al cuello, otras sujetadas por los brazos, todas descalzas. Las que caían eran golpeadas para que se levantaran. Las que no podían, quedaban atrás. Los buitres aprendieron rápido el recorrido del ejército. Sabían que siempre habría un banquete nuevo al día siguiente. Las fuentes del Reino Nuevo hablan de estas travesías con una frialdad que hiela la sangre. El papiro Harris menciona el regreso triunfal del general Yehuti tras la conquista de Jope. Trajo prisioneros, hombres y mujeres, atados con cuerdas, vivos ante la majestad del faraón. Pero lo que ese texto llama vivos es apenas supervivencia. Caminar bajo el sol del Sinaí significaba ver cómo el cuerpo se convertía en polvo, cómo la mente se disolvía en la sed. El agua era racionada con precisión matemática, suficiente solo para mantenerlas respirando. Los guardias sabían que el hambre era más eficaz que las cadenas. De día, el calor abrasaba hasta las lágrimas. De noche, el frío era tan cruel que partía los labios y hacía temblar los huesos. Los niños lloraban sin voz, las madres los cargaban hasta que el cuerpo no podía más. Cuando alguno moría, no había entierro ni plegaria. Se lo dejaba sobre la arena y la columna seguía su marcha. El desierto, como siempre, devoraba rápido. En los relieves de Medinet Abú, los artistas plasmaron estas escenas con un realismo espantoso. Filas interminables de cautivas, los pies llagados, los vestidos rasgados, los ojos vacíos. Lo que para los egipcios era símbolo de orden y victoria, para ellas era el infierno caminando. Algunos arqueólogos modernos, al estudiar esqueletos hallados en las rutas antiguas del Sinaí, han encontrado marcas de estrés extremo en las vértebras, fracturas mal curadas, señales de desnutrición, restos anónimos de esas caravanas que nunca llegaron a su destino. Pero los documentos oficiales no mencionan esas muertes. Para el faraón, la pérdida de unas cuantas prisioneras no era tragedia, sino economía.
En los registros contables, una línea bastaba. Las débiles fueron entregadas al sol. El viaje tenía también una dimensión psicológica deliberada. No era solo un traslado, era un proceso de desintegración. Las mujeres no sabían cuánto duraría ni qué las esperaba al final. Cada día perdían una parte de sí mismas. Primero el sentido del tiempo, luego el idioma, finalmente la esperanza. Los soldados las trataban con la distancia de quien maneja mercancía. No las miraban a los ojos, como si temieran reconocer humanidad allí donde el sistema exigía ver solo utilidad. A veces, alguno rompía el protocolo y ofrecía un poco de agua. Pero incluso ese gesto era un cálculo. Nada era gratuito. En Egipto, todo acto tenía un precio. La caravana avanzaba a través del desierto del Sinaí, una ruta que era al mismo tiempo un calvario y una frontera entre mundos. Atravesar ese espacio significaba dejar atrás no solo la patria, sino la identidad. El horizonte cambiaba de color cada hora, como si el cielo jugara a burlarse de su desesperación. Y cuando por fin, después de semanas de tortura, las columnas divisaban el reflejo del Nilo a lo lejos, no sentían alivio, sentían pavor. Sabían que el agua significaba que habían llegado al corazón del imperio, al centro del poder que las había arrancado de sus vidas. No lo sabían entonces, pero Egipto tenía una habilidad aún más temible que la conquista: domesticar el alma. Las orillas del Nilo eran un espectáculo de orden: templos, graneros, barcos cargados de grano. El mundo egipcio era simétrico, brillante, perfecto, demasiado perfecto. En medio de esa armonía, las cautivas eran un recordatorio incómodo de la violencia que las sostenía. Por eso, el primer paso era borrarlas, transformarlas en algo que pudiera encajar. Las bañaban en el río, no como un acto de limpieza, sino de exorcismo. Los sacerdotes decían que así se lavaban los restos del caos extranjero, las impurezas de los dioses ajenos. Las mujeres entraban al agua temblando. El río, testigo eterno, se llevaba su polvo, su miedo y su nombre. Después, las llevaban en procesión a los centros de registro, cerca de los templos. Allí comenzaba la segunda fase de su condena, la clasificación. Los funcionarios las observaban una a una, evaluando edad, fuerza, apariencia. Algunas eran destinadas a los palacios, otras a los templos, otras a los campos. Ninguna tenía elección. Todo se decidía en silencio, bajo la mirada de los escribas que escribían sin levantar la cabeza. A cada mujer se le asignaba un símbolo, un número o un nombre nuevo, en egipcio. A veces, la inscripción incluía un jeroglífico de esclava o extranjera. Era el punto final de su identidad anterior. El viaje había terminado, pero no la marcha, porque ahora empezaba la más dolorosa, la del alma. Una marcha invisible, de años, de generaciones, donde cada gesto debía ser aprendido, cada palabra vigilada, cada emoción corregida. Las que llegaban a los palacios tenían que aprender a sonreír sin motivo. Las que iban a los templos debían arrodillarse ante dioses que no conocían. Las que trabajaban la tierra aprendían que el suelo egipcio no perdona la lentitud. Y todas, absolutamente todas, comprendían el mismo mensaje. El desierto había sido solo una introducción. La verdadera prisión comenzaba junto al Nilo. A veces, por las noches, mientras dormían bajo techos de barro o en patios abiertos, creían escuchar el sonido del viento del Sinaí, ese mismo viento que las había acompañado en el viaje. Algunas decían que eran las almas de las que murieron en el camino. Otras, que era la voz de los dioses olvidados, llamándolas por su nombre original. Pero el amanecer llegaba siempre, y con él los látigos, las órdenes, la rutina. Las palabras de su lengua natal se deshacían en sus bocas como arena. Ya no eran de donde vinieron, pero tampoco de donde estaban. Habían sido arrancadas de la historia, suspendidas en el tiempo como sombras. Y Egipto, el país que prometía eternidad, se encargó de que la suya
fuera una eternidad sin voz. En los márgenes del Nilo, las prisioneras fueron convertidas en cifras, en herramientas, en piezas de una maquinaria divina que se movía con precisión milimétrica. Los escribas registraban sus datos con la indiferencia de quien anota el peso de un cargamento. No había rostros en sus informes, solo jeroglíficos que decían extranjera, sirvienta, ofrenda. En Egipto, un nombre era más que una palabra. Era la conexión entre el alma y los dioses. Por eso, lo primero que hacían los sacerdotes era borrar los nombres verdaderos. Les daban otros, escogidos según el templo, el trabajo o el capricho de quien las poseía. Ese cambio no era solo lingüístico, era ontológico. Con un nuevo nombre, la mujer dejaba de ser quien fue. Su pasado quedaba cortado como una cuerda. Las de origen noble sufrían una transformación más sutil y más cruel. No las trataban como esclavas, sino como trofeos civilizados. Se les enseñaba la lengua egipcia, las costumbres de la corte, los ritos de los templos. Debían aprender a sonreír ante el faraón, a inclinarse ante las diosas, a recitar oraciones que negaban su fe. En los patios de los palacios, sus cuerpos eran envueltos en lino fino y perfumados con aceites sagrados, no para honrarlas, sino para borrar cualquier rastro de su procedencia. Los sacerdotes decían que así se purificaban, que los dioses las recibían bajo una nueva identidad. Pero todos sabían que era un eufemismo. Se trataba de domesticar el alma a través del cuerpo. Las campesinas, en cambio, eran destinadas a los graneros, a los talleres o a los templos. Allí, la rutina era tan exacta como el curso del río. Despertar con el alba, moler grano, cargar piedras, tejer telas. La fatiga se volvía religión. Nadie les hablaba, nadie las llamaba por su nombre. Sus vidas eran un eco de los golpes que recibían. Con el tiempo, algunas olvidaban las palabras de su lengua natal, otras las murmuraban en sueños y otras inventaban nuevas sílabas, mitad rezos, mitad lamentos. Así nacieron los dialectos perdidos del Bajo Nilo, fragmentos de voces que los historiadores modernos apenas pueden reconstruir. En los templos, las mujeres más jóvenes eran entrenadas como servientes de los dioses. Su tarea consistía en mantener las estatuas, preparar ofrendas y cantar himnos. A simple vista, parecía un honor. Servir a los dioses era un privilegio reservado a pocos. Pero la realidad era otra. En los templos, la frontera entre lo sagrado y lo profano era delgada como una hoja de papiro. Las sirvientas divinas eran, en muchos casos, prisioneras adornadas, mujeres convertidas en símbolos de fertilidad, utilizadas en ceremonias de renovación del poder. Los sacerdotes decían que, al ofrecerse al dios, limpiaban el mal del enemigo. En verdad, eran sacrificios que respiraban. Al caer la noche, los templos quedaban en silencio. Solo el sonido del agua, el crujido de las antorchas y los suspiros que se escapaban entre las columnas. En esos instantes, las mujeres recordaban, aunque fuera por un momento, quiénes habían sido. Algunas cerraban los ojos y veían sus aldeas, los rostros de sus maridos, las risas de sus hijos. Pero esos recuerdos eran un lujo peligroso. Soñar con el pasado era tentar a la locura. Por eso, aprendían a olvidar poco a poco, como quien apaga una lámpara para ahorrar aceite. El proceso de cambio de nombre se completaba con un ritual. Un sacerdote trazaba un jeroglífico en la frente de cada prisionera mientras pronunciaba una fórmula en nombre de Isis o Hathor. El símbolo no era una bendición, sino una marca. Decía: «Esta vida pertenece a Egipto». Con el tiempo, esas marcas se volvían cicatrices. Algunas las cubrían con el pelo, otras las mostraban como una forma de resignación. En los documentos oficiales, las nuevas identidades eran registradas en los archivos de los templos, junto a inventarios de oro, grano y ganado. Así, las mujeres quedaron oficialmente reducidas al mismo nivel que los objetos sagrados.
Pero no todas aceptaban la metamorfosis. En los márgenes del imperio, lejos de la mirada de los sacerdotes, algunas comenzaron a susurrar sus nombres antiguos entre ellas. Los repetían como un conjuro. Decían que quien recordaba su nombre no podía morir del todo, que mientras una sola mujer pronunciara el suyo, la anterior seguiría viva, aunque fuera en la oscuridad. Aquellas susurrantes del pasado fueron las primeras rebeldes del silencio. Nunca empuñaron armas, pero su resistencia consistió en algo más subversivo: no olvidar. El faraón nunca supo de ellas, ni los sacerdotes ni los escribas. Pero en las noches de viento, cuando el Nilo parecía murmurar lenguas desconocidas, algunos decían escuchar un eco antiguo, un murmullo que no era plegaria ni canto. Era un idioma que se negaba a morir, un recordatorio de que ningún imperio, por divino que se crea, puede borrar por completo la voz de los que alguna vez tuvieron nombre. En el corazón de Tebas, en los patios donde el mármol brillaba bajo el sol y las flores de loto se abrían al amanecer, las esposas de los guerreros vencidos eran presentadas ante el faraón. No como cautivas, sino como símbolos. Las habían lavado, perfumado, adornado con joyas que no les pertenecían. El oro en sus cuellos no era un premio, sino un yugo. Los cortesanos las observaban desfilar como si fueran una ofrenda viva a los dioses. En los relieves que inmortalizarían la escena, el faraón aparecería sereno, magnánimo, extendiendo su mano hacia ellas. Nadie grabaría el temblor que recorría sus cuerpos. La ceremonia comenzaba con un gesto solemne. Los sacerdotes alzaban incienso mientras pronunciaban las fórmulas de purificación. Decían que, al tocar los pies del faraón, aquellas mujeres quedaban renacidas en el orden de Egipto. Era una ficción sagrada. En realidad, el contacto marcaba su condena definitiva. Desde ese momento, ya no eran esposas, ni madres, ni hijas. Eran las mujeres del poder. Algunas eran asignadas al harén real, otras a los templos, y otras, las más hermosas o de sangre noble, eran ofrecidas como esposas a los generales o ministros que el faraón deseaba recompensar. El matrimonio, en esos casos, era una herramienta política. Las uniones servían para consolidar alianzas, para integrar al enemigo dentro del sistema egipcio. Era una forma sofisticada de conquista, el amor convertido en administración. Las nuevas esposas debían sonreír en las ceremonias, portar los amuletos sagrados, engendrar hijos que ya no serían de su pueblo, sino del imperio. En cada nacimiento se cumplía la lógica de Maat, el caos extranjero transformado en orden egipcio. Las madres eran borradas de la memoria, los hijos inscritos en la genealogía de la grandeza. A veces, los poetas de la corte componían himnos para glorificar esas uniones. Decían que las cautivas eran flores de tierras lejanas, que el faraón había hecho florecer en el jardín del Nilo. Nadie mencionaba que aquellas flores habían sido arrancadas con violencia. En los patios interiores, las risas de las mujeres egipcias libres se mezclaban con el silencio de las recién llegadas. Algunas de ellas, las más jóvenes, aprendían a sobrevivir fingiendo docilidad. Otras, más viejas, se convertían en sombras que vagaban por los corredores del palacio sin voz ni propósito. Las que no eran lo bastante bellas o útiles para la política eran destinadas a los templos como esposas del dios. Un título que sonaba honorable, pero que escondía una esclavitud más refinada. Durante las festividades de fertilidad, eran obligadas a participar en rituales donde sus cuerpos representaban la unión divina de Isis y Osiris, o el renacimiento de Ra. Los sacerdotes justificaban todo con palabras sagradas. Decían que sus actos mantenían el equilibrio del cosmos, pero esas ceremonias eran solo la versión ritualizada de la dominación. La religión servía para maquillar la violencia. En algunos templos de Luxor, aún pueden verse inscripciones que relatan las ofrendas humanas a los dioses, las danzas de las sirvientas extranjeras
los banquetes del clero. Los arqueólogos las interpretan como celebraciones simbólicas, pero en cada símbolo late una verdad física. Cuerpos ofrecidos para sostener un orden divino que nunca pidió permiso. Egipto era una máquina perfecta, y esas mujeres eran el aceite que la mantenía en movimiento. Con el tiempo, muchas de ellas dieron a luz hijos del faraón o de los altos funcionarios. Esos niños eran cuidados, alimentados, instruidos, pero sin derecho a recordar a sus madres. El linaje se purificaba al separarlos de su origen. Así, el imperio convertía a las víctimas en cimientos. Cada nueva generación de sangre mezclada servía para consolidar la identidad egipcia. Lo que comenzó como botín terminaba siendo herencia. El amor, el deseo y la paternidad estaban subordinados a una sola ley: la estabilidad del trono. En los relatos antiguos se menciona que algunas de estas mujeres llegaron a tener poder. Hay estelas que hablan de esposas extranjeras del faraón, que recibieron tierras o sirvientes, pero incluso ellas vivían bajo la amenaza constante del repudio o el silencio. Bastaba una palabra del soberano para desaparecer. La grandeza era un disfraz prestado por el miedo. Y sin embargo, entre todas esas vidas arrancadas, hubo una forma de resistencia. Pequeña, invisible, pero persistente. Algunas mujeres enseñaban a sus hijos, en susurros, las palabras de su lengua original. Les contaban historias sobre los dioses de su pueblo, sobre los ríos que no eran el Nilo, sobre hogares que ya no existían. Les hablaban de un padre muerto con dignidad, de una tierra que tal vez nunca volverían a ver. Esos cuentos, transmitidos entre murmullos, sobrevivieron siglos. Los egipcios creían haberlas asimilado, pero bajo las piedras del templo aún respiraba el eco de las antiguas canciones, porque no hay poder capaz de borrar por completo el amor que recuerda, y aunque sus nombres fueran reemplazados, aunque sus cuerpos fueran usados, aunque su voz se hundiera bajo el peso de los himnos oficiales, en algún rincón oscuro del palacio, todavía había una mujer que cerraba los ojos y repetía su verdad, bajito, para no olvidar. Yo existí antes del faraón y existiré después de él. Dentro de los muros del palacio, donde el incienso nunca se apagaba y el mármol reflejaba la luz como un espejo de eternidad, comenzó la vida secreta de las cautivas. Aquellas que habían sobrevivido al viaje y al renombramiento eran ahora prisioneras de un nuevo tipo, el del esplendor. Desde fuera, todo parecía armonía. Música de arpas, fuentes de alabastro, perfumes de loto. Pero detrás de cada columna, entre los corredores que olían a miel y mirra, se escondía un mundo de rivalidad, miedo y desesperación. El harén real, que los escribas describían como la casa de las flores del faraón, era, en realidad, una prisión dorada. Allí convivían las esposas oficiales, las concubinas egipcias, las princesas extranjeras y las sirvientas, todas bajo la vigilancia de eunucos y sacerdotes. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía consecuencias. Bastaba una sospecha, una sombra de ambición, un comentario malinterpretado para que una vida se apagara en silencio. En los registros administrativos, los castigos se anotaban como si fueran simples actos de gestión. Se procedió según el protocolo. La jerarquía del harén era compleja y cruel. En la cúspide, las esposas reales, celosas de su posición, veían en las extranjeras una amenaza. Más abajo, las concubinas, que soñaban con ser notadas por el faraón. En la base, las sirvientas y las cautivas, que solo aspiraban a sobrevivir. El poder se medía en susurros y miradas. Cada noche, cuando el faraón elegía a quién visitar, el palacio entero contenía la respiración. Un favor podía significar ascenso, el olvido, condena. En ese equilibrio precario, las mujeres aprendieron que la dulzura podía ser un arma y el silencio, un escudo. Algunas cautivas, especialmente las de origen noble,
se adaptaron al sistema con una inteligencia fría. Entendieron que la belleza era una moneda y la obediencia una lengua. Aprendieron a hablar egipcio con acento perfecto, a reír cuando debían, a llorar cuando convenía. Se convirtieron en sombras elegantes, siempre presentes, nunca seguras. Otras, incapaces de soportar la humillación, se consumieron lentamente, negándose a comer, a hablar, a existir. En los patios interiores, sus cuerpos eran llevados de madrugada y enterrados sin nombre. El harén era también un laboratorio de control político. Las mujeres eran utilizadas como espías, intermediarias, peones en los juegos de poder de la corte. Los sacerdotes lo sabían y alimentaban las intrigas. Decían que el caos en el corazón del faraón era una forma de mantenerlo dependiente de los dioses. Mientras las mujeres se disputaban su atención, el clero reforzaba su dominio. La religión convertía los celos en destino, la violencia en purificación. No obstante, incluso dentro de ese microcosmos de opulencia y terror, floreció algo inesperado: la fraternidad secreta. Por las noches, cuando los guardias se adormecían, las mujeres se reunían en las habitaciones más apartadas del harén. Allí, sin testigos, cantaban. No himnos egipcios, sino canciones de sus tierras, fragmentos de melodías que el tiempo no había borrado del todo. Cantaban en voz baja, temblando, temiendo, pero cantaban. A veces una lloraba, otra la abrazaba, y así, por unos instantes, el palacio dejaba de ser Egipto y se convertía en hogar. Esos cantos eran peligrosos. Si los eunucos las descubrían, las castigaban con látigos o con el aislamiento. Pero las mujeres seguían cantando, porque era su única forma de recordar que seguían vivas. En esos susurros nocturnos nació una red invisible, una complicidad que ningún escriba registró. Entre una princesa de Mitanni y una campesina de Canaán, entre una esclava nubia y una sirvienta hurrita, se tejió una hermandad sin nombre. No necesitaban hablar el mismo idioma. Bastaba una mirada para entenderse. Sin embargo, esa unión no podía durar. Los sacerdotes, siempre atentos, percibieron la amenaza. Sabían que las mujeres unidas podían convertirse en símbolo, y los símbolos eran peligrosos. Así que comenzaron a separar a las cautivas, a trasladarlas a templos, a reasignarlas a diferentes funciones, dividir para dominar, la ley eterna del poder. Pronto, los pasillos del harén se llenaron de silencio. Las voces que antes entonaban canciones extranjeras fueron reemplazadas por los susurros obedientes de las esclavas egipcias. La hermandad fue disuelta, pero no extinguida. Años después, una sirvienta anciana, quizás la última de aquellas que recordaban, enseñó a una niña egipcia una canción, una melodía triste, sin palabras claras, que hablaba del río y de la luna. Nadie sabía de dónde venía. La niña la tarareó durante años, y su hija también, y la hija de su hija. Cuando los arqueólogos, milenios después, grabaron los cantos tradicionales de las campesinas del Alto Egipto, descubrieron fragmentos de esa melodía. Nadie podía explicarlo, pero quizá era la prueba de que ni siquiera el imperio más perfecto puede controlar lo que las mujeres guardan en el corazón. Porque mientras existan canciones, ninguna historia está del todo perdida. El tiempo en Egipto no corría, giraba en círculos, como el Nilo. Todo se repetía bajo el pretexto del orden, y la violencia se volvió costumbre. Los sacerdotes decían que así debía ser, que el universo solo podía mantenerse estable si cada cosa permanecía en su lugar. El faraón arriba, los dioses encima de él, y todos los demás abajo. Esa era la ley de Maat, el equilibrio cósmico que justificaba cada cadena, cada golpe, cada lágrima. Pero detrás de la pureza de ese principio se escondía una verdad más siniestra. El orden necesitaba del sufrimiento para sostenerse. En los templos, los sacerdotes hablaban del mal, Isfet,
como de una sombra que debía ser purgada constantemente. Pero el mal no eran los crímenes ni la injusticia, eran los otros, los extranjeros, los rebeldes, las mujeres que hablaban demasiado, las que recordaban su pasado. Todo lo que no encajaba en el modelo egipcio era considerado impuro, y esa impureza debía ser eliminada no solo con la espada, sino con los ritos. Así, la religión se convirtió en una maquinaria perfecta de legitimación. No se torturaba por placer, sino por piedad. No se dominaba por codicia, sino por obediencia a los dioses. En la gran sala de columnas de Karnak, cada relieve era una lección. Allí, el faraón aparece golpeando a sus enemigos con una maza, mientras el dios Amón lo observa complacido. Los textos dicen: el justo destruye al caos. El justo, claro, es el faraón. El caos, cualquiera que se atreva a oponerse. Las mujeres cautivas, las sirvientas extranjeras, incluso los niños arrancados a sus madres, todo podía ser incluido bajo ese nombre. No eran personas, eran símbolos del desorden, y al destruirlos, el faraón se convertía en mediador entre los dioses y los hombres. Era una teología del castigo. La manipulación era tan sutil que el propio pueblo egipcio creía participar de algo sagrado. Los días de procesión, cuando el faraón salía a mostrar los prisioneros atados, la multitud aplaudía y arrojaba flores. Nadie veía sufrimiento, veían victoria. Nadie escuchaba los sollozos, escuchaban himnos. En los papiros del Reino Nuevo se describen esas ceremonias como renovaciones de la armonía universal. Pero esa armonía tenía un precio: la sangre de los que no pertenecían al círculo del poder. A medida que los siglos pasaban, el discurso religioso se volvió aún más elaborado. Los sacerdotes decían que los dioses habían entregado el mundo al faraón como un jardín. Si las malas hierbas crecían, enemigos, rebeldes, mujeres insolentes. Era deber del jardinero arrancarlas. No hacerlo sería una traición al cosmos. Y así, con metáforas de belleza y orden, Egipto refinó la violencia hasta convertirla en arte. La crueldad se transformó en geometría, la dominación en arquitectura. Las pirámides, los templos, los obeliscos. Todo era testimonio de un poder que se creía eterno, porque lo justificaba el cielo. Pero en los rincones del imperio, lejos de los templos y los palacios, la verdad era más simple. En los campos de trabajo, las mujeres agotadas cantaban plegarias a dioses que ya no existían. Los niños morían antes de aprender su nombre, y los hombres, marcados con hierro, labraban las tierras del faraón con manos que ya no les pertenecían. Ninguna inscripción cuenta sus historias, ningún dios bajó a liberarlos. Egipto necesitaba su sufrimiento para seguir existiendo, y eso bastaba para considerarlo justo. A veces, los sacerdotes se permitían reflexionar en voz alta. En papiros como el diálogo de un desesperado con su alma, se percibe un eco de duda. ¿Y si el orden del mundo no fuera tan perfecto? ¿Y si el faraón, en su afán de equilibrio, hubiera encadenado algo más que cuerpos? Pero esas preguntas eran peligrosas. El pensamiento libre era la forma más temida del caos. Los que dudaban terminaban desapareciendo, borrados no con fuego ni cuchillo, sino con silencio. El olvido era el castigo más eficaz. La contradicción se volvió la esencia del imperio. Un pueblo que adoraba la vida construyendo monumentos a la muerte, que veneraba la justicia mientras esclavizaba, que hablaba del amor de los dioses mientras convertía a las mujeres en sacrificios. Esa tensión era tan perfecta que aún hoy fascina. Miramos sus templos, sus tumbas, sus jeroglíficos y sentimos admiración. Pero detrás de cada piedra hay un grito. Detrás de cada obelisco, una mujer. Detrás de cada inscripción, un silencio. Egipto fue el primer lugar donde el crimen se hizo religión y donde la religión se volvió ley. Y cuando un pueblo aprende a llamar sagrado al dolor que causa, deja de temer al infierno, lo construye. Por eso, miles de años después, sus monumentos siguen en pie.
No son solo ruinas gloriosas, son confesiones talladas en piedra. Y si uno escucha con atención, entre los ecos del viento del desierto, todavía puede oír las voces que no fueron escritas, las que supieron la verdad demasiado tarde, las que comprendieron que, en el país de los dioses, el pecado no era matar, sino recordar. Las estaciones pasaron y el río siguió su curso, indiferente. Los templos crecieron, los faraones murieron, los dioses cambiaron de nombre, pero las mujeres siguieron prisioneras del mismo destino. En los patios de los palacios, en los talleres, en los campos, el silencio se había vuelto costumbre. Nadie hablaba de las cautivas. Eran parte del paisaje, como las columnas, como los esclavos, como el polvo. Egipto había logrado lo que toda tiranía sueña, convertir la tragedia en rutina. Y sin embargo, la historia no se detuvo allí. En los confines del imperio comenzaron a oírse rumores. Algunas mujeres desaparecían de los templos, otras se negaban a trabajar. En los talleres de tejeduría de Memphis, las telas se encontraron manchadas de símbolos extraños, espirales, figuras humanas, círculos incompletos. Los sacerdotes las interpretaron como errores, pero no lo eran. Eran mensajes, mensajes diminutos, invisibles, que hablaban de resistencia. Un lenguaje secreto tejido en lino, más antiguo que las palabras. Se decía que, por las noches, las esclavas se reunían junto al Nilo, fingiendo lavar ropa. En realidad, tejían recuerdos. Con los hilos más finos, dibujaban en los tejidos los rostros de sus maridos muertos, las casas que habían perdido, los dioses de su infancia. Era una forma de no rendirse al olvido. A veces, cuando la luna se reflejaba en el agua, una de ellas susurraba: «El río recuerda». Y todas repetían en silencio: «El río recuerda». Pero la resistencia tenía un precio. Los guardias descubrieron a las mujeres una noche de luna llena. Las arrastraron de vuelta al templo, las acusaron de conspirar contra el orden. Los sacerdotes las interrogaron, exigieron nombres, querían saber quién las había guiado. Nadie habló. La tortura fue metódica, científica, sagrada. Las golpearon con varas de palma, les marcaron el cuerpo con jeroglíficos de deshonra. Y cuando todo terminó, las arrojaron al desierto. Sus cuerpos fueron devorados por los chacales, pero sus canciones sobrevivieron, flotando sobre el viento como fragmentos de una plegaria prohibida. En los siglos posteriores, algunos escribas se atrevieron a dejar rastros de esa rebelión en los márgenes de los papiros, entre líneas, como quien esconde una semilla en la tierra. Uno escribió: «Las mujeres del norte lloraron y las aguas se levantaron contra el sol». Otro, más audaz, anotó: «El orden teme a la memoria». Esas frases, casi borradas, son hoy las únicas huellas de una revuelta que el poder quiso enterrar bajo capas de piedra. Las cautivas que sobrevivieron aprendieron que la resistencia abierta era inútil. Entonces adoptaron otra forma: el silencio consciente. Fingían obediencia, pero guardaban sus pensamientos. Aceptaban órdenes, pero no creencias. Sonreían, pero no olvidaban. Su rebeldía consistía en permanecer vivas. En el fondo, sabían que el tiempo era su aliado. Los faraones morirían, los templos se derrumbarían, los dioses serían reemplazados. Ellas, en cambio, seguirían existiendo en la sangre de sus hijas, en los sueños de sus nietas, en los mitos deformados por los siglos. Y así fue. Cuando el Imperio Nuevo cayó y los invasores griegos y persas llegaron, Egipto ya era otro. Los templos seguían en pie, pero vacíos. Los dioses, cansados. Las mujeres, sin embargo, aún caminaban por las orillas del río, con los pies descalzos, cantando canciones que nadie entendía del todo. Canciones que hablaban de un sol que castiga y de un agua que cura, de una madre que busca a su hijo entre las dunas, de una diosa que llora cada vez que el Nilo crece.
Esas canciones fueron adoptadas, transformadas, mezcladas con las leyendas locales. Los sacerdotes helenizados las llamaron himnos de Isis, pero no eran himnos, eran recuerdos disfrazados de oración. Cada verso escondía una historia que Egipto había querido borrar. La historia de las mujeres que caminaron desde la guerra hasta el cautiverio, desde la identidad hasta el anonimato, desde la vida hasta la supervivencia. A veces, en los papiros mágicos del período tardío, aparece un conjuro extraño: que el nombre perdido regrese con el amanecer. Los historiadores modernos lo interpretan como un rito de resurrección, pero puede que sea algo más: una promesa, una esperanza escrita por alguien que no quería desaparecer del todo. Tal vez por una de ellas, o por una hija que heredó su silencio. Porque en el fondo, Egipto no logró borrar todo. La arena cubrió sus templos, pero también los protegió. Los jeroglíficos se olvidaron, pero guardaron sus secretos. Y entre ellos, aún vibra una verdad que ninguna piedra puede callar. La voz de los que fueron silenciados siempre encuentra un modo de volver. Así, cuando el viento sopla sobre las ruinas de Tebas o Luxor, cuando el sol cae sobre los obeliscos, parece escucharse un murmullo lejano, como si las piedras respiraran. Algunos lo llaman eco del pasado, otros alma del desierto. Pero los viejos campesinos egipcios, que aún trabajan a orillas del Nilo, dicen otra cosa. Son las mujeres que nunca se fueron,